Hola, buenos días. Buenos días, ¿quién anda por ahí? Buenos días, profe. Buenos días. Déjame ver, aquí está. Son 11:07, vamos a empezar con el pase de lista ya. Ok. Hoy es 13. Es una hora. De la Parra González Mauricio. Fabián Vivanco Claudia Jimena. Presente. Gracias. García Osorio Jesús Antonio. Presente, profe. Gracias. González González Tomás. Salcedo Terrones Paulina Carelli. Torrecilla Reyes Alanis Ventura. Presente. Gracias. Carrera García Catherine. Gutiérrez Eric. Bien, pues vamos a iniciar entonces con el contenido. Les hago una pregunta. ¿Les dejé tarea el día jueves o la semana pasada sobre investigación de algo? Investigar, no, profe, fueron unos ejercicios. Ok, entonces se me pasó. Bueno, no hay problema. Catherine está por ahí. ¿No? No, entonces así queda el pase de lista del día de hoy. Vamos a empezar con el estudio de funciones. La tarea era sobre investigar sobre algunas funciones. Entonces vamos a empezar a definir qué es una función. ¿Alguien recuerda qué es una función? ¿Nadie? Nadie tiene qué es una función. Es la dependencia de, por así decirlo, de una operación con otra. La dependencia de una operación con otra, sí. Si hay una dependencia, es correcto, y hay operaciones que están relacionadas. Vamos a decir nosotros que una función es una relación que se presenta entre dos conjuntos. Llamemos los conjuntos A y conjunto B. Dentro del conjunto A existen algunos elementos que están relacionados con elementos del conjunto B. En el caso de una función inyectiva, de 1 a 1. En el caso de funciones biyectivas, 2 a 2. Subyectivas, 3 o más. Bien, entonces en una función va a existir una relación entre los elementos de un conjunto A y los elementos de un conjunto B. Para que lo podamos comprender de otro modo, operacionalmente vamos a pensar o vamos a decir que una función es una maquinita, como lo dicen muchos. Es una pequeña fábrica. Es una fábrica que se encarga de hacer algo. Por ejemplo, vamos a pensar en algo. ¿Alguien ha visto una máquina, un exprimidor de naranjas? Que es una máquina para hacer jugos de naranja. Sí, profe. Bueno, pues la función de la máquina el exprimidor de naranjas, de jugo de naranja, ¿qué es lo que hace? Pues exprimir, tú le metes una naranja y te exprime la naranja y te da jugo. Esa es su función, ¿correcto? Sí. Entonces, la máquina transforma lo que uno le mete. Uno le mete una especie de sólido, que es una naranja, y la función te devuelve líquido, para lo que fue creada. Entonces, una función en matemáticas va a hacer algo similar. En matemáticas, una función se conoce como f de x. F de x para la variable x, pero no siempre va a ser x, puede ser cualquier otra función.
Entonces, se conoce como f de x a la maquinita. La maquinita tiene un objetivo, está programada para algo. Nosotros a la maquinita le metemos cosas. ¿Qué es lo que le metemos a la maquinita? En matemáticas le vamos a meter números, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo le meto un 5. La maquinita me va a devolver algo. ¿Qué es lo que me va a devolver la maquinita? ¿Nadie anda por ahí? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué es lo que me va a devolver la maquinita, en este caso, cuando yo le ingrese el 5? El valor que tiene. Me va a devolver un valor, ajá. 5x. Me va a devolver 5x. La maquinita me va a devolver lo que sea que yo le haya programado para que haga. Ahorita no le he programado nada. Voy a programar la maquinita. Lo que yo le meto son valores variables. Y la variable en este caso sería x. O sea que lo que yo le voy a meter va a ser x, ¿sale? Eso es lo que yo le voy a meter. Y mi maquinita yo la voy a programar para que me haga esto. 2x. ¿Sale? Es decir, lo que sea que yo le meta a la máquina, que van a ser números, me lo va a multiplicar por 2. Eso es lo que le estoy diciendo a la maquinita, en este caso. Porque, por ejemplo, yo aquí tengo los valores que yo voy a meter son valores variables. No siempre va a ser 5, puede ser 4, puede ser 1, puede ser 1000, puede ser menos 8, etc. ¿Sale? Entonces esos van a ser valores variables. Pero el valor que yo le meta, la maquinita, yo ya le dije que le tiene que multiplicar por 2. Y eso es lo que me va a dar como resultado. ¿Sale? Así. Pregunto, si yo le meto el 5, ¿qué es lo que me va a devolver la maquinita? Un valor final, en este caso 10x. 10x no, sería nada más 10 porque x es el valor 5 que se sustituye. O sea, nos quedaría así, 2 por 5. Y nos va a devolver un 10. ¿Sale? Son muy serios, muy poco participativos. Entonces voy a irme de corrido porque no participamos mucho. Bien, eso es lo que va a haber en una función. Así que me voy a pasar a la parte siguiente y voy a decir que una función se va a escribir en estos términos. Y es igual a f de x y f de x será igual a una expresión que va a estar representada por una constante que va a acompañar a la variable y se le tiene que sumar un valor. B, de donde A va a ser diferente de 0, no puede ser 0 porque si se vuelve 0 va a anular a la variable y no necesitamos anular a la variable. En el caso de B, B sí puede ser 0 o puede ser cualquier valor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver la relación entonces que existe. Como y es igual a f de x y f de x es igual a ax más b, nosotros también podríamos decir que y es igual a ax más b. Esa es otra relación que sale a partir de esta ecuación que nosotros tenemos por acá, que es con la que nosotros usualmente vamos a estar trabajando. Y también nosotros podríamos desprender y vamos a decir que f de x es igual a x más b. Todas estas relaciones son totalmente válidas. Y del mismo modo podríamos decir que, para iniciar, y es igual simplemente a f de x. De estas tres formas nosotros vamos a poder trabajar en el plano cartesiano. Para poder trabajar en el plano cartesiano nosotros vamos a tener una tabla de valores tabulados. En la tabla de valores tabulados lo podemos acomodar como nosotros deseamos, pero la forma más utilizada será X y del otro lado normalmente se utiliza Y. Vamos a tratar de trabajar siempre en lugar de este tipo de tabla tabulada para que sea más formal y más apegado. Vamos a trabajar con los valores de X y f de X, sabiendo que f de X es exactamente lo mismo que ax más b y que f de X también es lo mismo que Y, es decir, se puede representar aquí con el mismo valor, ¿sale? Y no es igual a X, Y es igual a AX más B, donde AX más B es el valor operable que nosotros vamos a tener. Es decir, este valor y este valor serán los operables. ¿Cómo lo vamos a representar en el plano cartesiano? En el plano cartesiano será de este modo. X
y de este lado vamos a tener f de x. A estos dos ejes nosotros le vamos a conocer con ciertos nombres. A la x le vamos a llamar dominio y va a ser muy importante establecerlo más adelante, dominio. Y para el eje de las f de x, es decir, el valor vertical, será el rango. Entonces aquí le voy a poner que esto es igual al rango. Como x normalmente va a ser nuestra variable dependiente, entonces los valores que afecten a x, por los que pase x, van a alterar directamente a los valores de y. Es decir, el rango depende totalmente del dominio. Así es como lo vamos a graficar. Serían los elementos que nosotros vamos a tener. Estableciéndolo del siguiente modo, vamos a pensar en lo siguiente. Tenemos a una personita aquí que se llama Pedro. Pedro tiene el siguiente cuestionamiento. Pedro trabaja y gana 200 pesos por hora. ¿Okay? Pedro gana 200 pesos por hora. Pedro necesita un planteamiento matemático que le ayude a entender cuánto es lo que va a ganar en el momento en el que trabaje las horas que él desee. Si un día trabaja 10 horas, quiere saber cuánto va a ganar. Si un día trabaja 20 horas, quiere saber cuánto va a ganar. Si toda la semana trabajó 200 horas, quiere saber cuánto va a ganar. ¿Cómo lo va a poder realizar? Tenemos que respetar el orden en matemáticas y entonces comenzamos con lo siguiente. Siempre vamos a iniciar estableciendo a la variable. Nuestra variable, en este caso, va a ser el valor que pues, va a ser cambiante. Y en este caso, como podemos observar, va a ser el número de horas. Es decir, Pedro no siempre va a trabajar 10 horas, Pedro no siempre va a trabajar 5 horas, ¿ok? Entonces, como las horas son el valor variable, a este le vamos a agregar una letra, que va a ser la variable. Usualmente voy a estarle agregando la X, pero le podemos agregar H, P, C, Z, lo que nosotros queramos. Pero si nosotros hemos escogido a una literal para la que sea la variable, entonces la función terminará quedando en términos de la variable, es decir, f de x. F de x es igual a, recordemos que nosotros por notación tenemos que la variable va acompañada de un valor constante más otro valor constante que puede ser diferente de 0. Entonces, la variable ya sabemos que es x, ese valor no lo sabemos y no lo vamos a poder poner, pero siempre se va a poner a representar la x. ¿Ok? Ahora, el valor constante es el valor que va a acompañar a la variable. El valor constante es aquel que le va a agregar el sentido de resultado a la variable. Entonces, por ejemplo, si Pedro trabaja una hora, estará ganando 200 pesos, porque por cada hora gana 200 pesos, 200 por hora. Si Pedro trabaja 2 horas, entonces sería 2 por 200, estaría ganando 400 pesos. De ese modo, entonces, sabemos que el valor constante que acompaña a la variable será 200. 200x más b. B, ¿cuál será el valor de x? Como podemos observar en el planteamiento que acabamos de establecer, no existe un valor que se vaya a agregar, es decir, Pedro no cuenta con un valor fijo ni nada por el estilo. Como no cuenta con un valor fijo, entonces su constante agregada será 0. Y como es 0, pues no tiene caso ponerlo. Entonces, la función que describe el comportamiento de las ganancias de Pedro será f de x es igual a 200x. Sería incorrecto que nosotros escribiésemos f de x es igual a 200h, donde h es el número de horas. ¿Por qué es incorrecto esto? Porque h no pertenece a la función. La función se tiene que escribir explícitamente en términos de x. ¿Sale? Si yo quisiese que hubiese dentro del valor operacional una variable en términos de h, entonces mi función me tendría que quedar como f de h es igual a 200h. ¿Vale? Así es como sí me podría quedar. Ahora, yo podría tener un caso diferente. Podría decir, por ejemplo, f de x es igual a 200 x más h. Esto sí puede ocurrir. Pero yo debo entender entonces que como mi función está en términos de x, mi única variable será x. Lo único que yo voy a sustituir como variable será x. Y la h la voy a tomar como un valor constante. Un valor constante que probablemente conozco, pero no quise escribir. Ese sería un caso en el que sí puede interactuar dos letras o más en una misma función. Voy a borrar este caso porque no viene a necesidad de las cosas que nosotros vamos a estar operando. De manera directa, vamos a decir nosotros que para una función de una variable,
Para una función de una variable, nosotros vamos a tener la siguiente notación. Y es igual a f de x, que es igual a x más b. Para el caso de una función de dos variables, por notación vamos a tener lo siguiente, que y es igual a f de, como son dos variables, será x1, x2. Cerramos la función y esto será igual a, al tener dos variables que afectan a la misma variable dependiente, dos variables independientes que afectan a la misma variable dependiente, entonces nosotros vamos a tener el siguiente caso. A1 que multiplica a x1 más A2 que multiplica a x2 más la constante. La constante no se ve afectada por las variables porque nada más está en términos de x. Y b no pertenece a x, por lo tanto b es una constante aparte. ¿Qué pasará con una función de n variables? Donde n significa que puede tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, las que yo desee. Variables. Esta se escribirá en términos siguientes. F de x es igual a, perdón, y es igual a f de x1, x subíndice n, puntos suspensivos, cierro paréntesis, esto es igual a subíndice 1 que multiplica a la variable independiente primera, x1, más a de grado subíndice n que multiplica a x subíndice n. Así hasta que yo cumpla con todas las necesidades de variable que tenga, más la variable, bueno, el elemento independiente, el término independiente. Esos serán los casos en los que nosotros nos vamos a poder encontrar. ¿Vale? Función de una variable, función de dos variables, función de tres variables. Vamos a comenzar con las funciones de una variable y de dos variables. En este caso, para Pedro, tuvimos una función de una sola variable. Y es lo que vamos a seguir trabajando más adelante. Analizaremos lo siguiente ahora. Vayan tomando nota. Tenemos ahora el siguiente planteamiento, el siguiente cuestionamiento. Ahora hay un señor, este señor se llama, un señor viejito. Este señor tiene bigote, tiene barba, tiene nariz, desde luego. Está medio visco. Y ya está medio calvo. Bueno, este señor se llama Roberto. Y Roberto tiene el siguiente planteamiento. Roberto trabaja también cualquier cantidad de horas a la semana, pero a Roberto le pagan nada más 100 pesos la hora. ¿Cuál será la función que describa las ganancias de Roberto en cualquier número de horas trabajadas? Adelante, escucho sus respuestas. Puede ser f de x es igual a 100x. Donde la X representa La hora. número de horas trabajadas, correcto. Entonces, si por ejemplo quisiésemos saber cuánto ganará Roberto si en una semana trabaja 100 horas, tendría que sustituir al 100 en lugar de la X, ¿correcto? Para la creación de funciones de costo, que son las primeras que vamos a ver, que nos van a interesar mucho a nosotros en administración, función de costos. Todo cuesta realmente. Hay cosas que no cuestan, por ejemplo, dinero, pero que cuestan tiempo. Y así, todo tiene un costo siempre. Costos que salen de nuestra bolsa o costos que ingresan a nuestro bolso. Entonces, las funciones de costo van a ser muy, muy importantes. Para una función de costo, nosotros vamos a considerar que cuando estamos buscando una función de costo, en realidad estamos buscando una función que me permita conocer el costo total. El costo total se secciona en dos partes. Costo total variable. Y por otro lado, un costo total fijo. Esto sucede en la mayoría de los casos. Hay un costo total que respetar y hay un costo fijo. ¿Vale? Veamos ahora.
Para el caso de don Roberto, 100x, ¿qué representa? ¿Un costo total variable o un costo total fijo? Un costo variable porque no sabemos las horas que trabaja. No sabemos las horas que trabaja, va a variar el número de horas que trabaje don Roberto, correcto. Entonces tendríamos allí un costo total variable. Perfecto. Vamos a ver el siguiente caso. Ahora tenemos a otra persona. A doña Inés. Doña Inés tiene la siguiente situación. Doña Inés trabaja en una empresa que le paga 2,000 pesos quincenales de base. Y por cada hora trabajada a la quincena, igual, por cada hora, doña Inés recibe un ingreso de 150 pesos. Doña Inés quiere saber cuál es el costo total de sus ingresos. ¿Okay? ¿Cómo me quedaría la función en los términos de la variable que ustedes quieran, pero cómo me quedaría la función que describe las ganancias totales de doña Inés? Inés, para cualquier cantidad de horas que trabaje en una semana o en un año o en el momento en el que ella quiera. Escucho sus respuestas. No estoy segura, pero puede ser f de x es igual a 2000x más 150. No, no quedaría así. Otra propuesta. Profe, en este caso el que llevaría la X sería 150, ¿no? Porque no sabemos cuántas horas se va a trabajar por quincena. Correcto, entonces nos quedaría como f de x es igual a 150 de x más 2000. Correcto, donde 150x, ¿qué tipo de costo sería? Variable. Este sería un tipo de costo variable, porque depende de cuántas horas va a trabajar. Y 2000 será un costo Fijo. ¿Se le dice fijo? correcto, será fijo. ¿Por qué? Porque este es un sueldo quincenal que tiene ya de base, ¿sale? Esto sucede mucho. Por ejemplo, en los negocios, un negocio tiene ingresos, bueno, tiene gastos, mejor dicho, gastos fijos, tienen otro nombre, no recuerdo ahora mismo. Tiene gastos fijos y también tiene gastos variables, ¿sale? Los gastos fijos podría ser el costo de la renta, el costo de la energía eléctrica, el agua a lo mejor, entre otras cositas. Y los variables a lo mejor van a ser los consumibles, eso depende de la demanda y entre otras cosas que va a haber. Entonces siempre van a estar presentes. Bueno, dejamos hasta aquí esta parte. Veamos ahora lo que ocurre. Vamos a seguir trabajando con doña Inés, ¿sale? Para observar el comportamiento es muy importante que nosotros aprendamos a tabularlos y a graficar los valores. A pesar de que la función se parezca muy sencilla, siempre una representación gráfica va a ayudar muchísimo más que una representación simplemente numérica. Es el éxito, por ejemplo, de muchos ponentes cuando utilizan
La información gráfica pertinente les permite comunicar de manera correcta y acertada todo lo que quieren transmitir. Entonces, si nosotros a lo mejor estos datos no los vamos a querer para nosotros mismos, sino que se los vamos a presentar a algún ejecutivo de la empresa o a alguien más. O necesitamos presentárselo a lo mejor a todo nuestro equipo de trabajo. Queremos que comprendan esta parte. ¿Cómo lo vamos a representar? Pues lo primero es hacer una tabulación, ¿vale? Para hacer la tabulación yo necesito valores que van a alimentar mis cálculos. Para ello voy a hacer lo siguiente, va a ser de manera muy sencilla. S1 de semana 1, horas. S2 de semana 2 y horas trabajadas también. En la semana 1, por acá tengo al día. Día 1, día 2, día 3, día 4 y día 5. Doña Inés trabaja 5 días a la semana. El día 1 de la semana 1 trabajó 10 horas. El siguiente día trabajó 3 horas. El siguiente día trabajó 8 horas. El siguiente día trabajó 4 horas. Y el siguiente día trabajó 5 horas. Semana 2 igual trabajó sus 5 días normales. Pregunto, doña Inés podría haber trabajado en la semana 2, en el día número 2 de la semana, perdón, día número 1 de la semana 2, ¿podría haber trabajado menos 10 horas? No, no podría haber trabajado menos 10 horas, ¿verdad? Los valores negativos entonces en este caso no van a poder entrar porque es imposible en la realidad trabajar menos 10 horas. Podemos trabajar 0 horas, pero no menos 10 horas. Bien, entonces vamos a pensar en que el día 1 trabajó ahora 8 horas, en el siguiente trabajó 6 horas, en el siguiente trabajó 3, en el siguiente trabajó mucho, 13 horas, y en el siguiente trabajó solamente 2 horas. Esos son los datos que yo necesito para construir mis tablas. Lo primero importante, hay dos tipos de tablas que nosotros vamos a poder utilizar. Las tablas estadísticas y las tablas de representación numérica que reflejan las ganancias o gastos, ingresos, egresos, ingresos de una empresa o de cualquier elemento estudiado. Importante entonces saber qué es lo que yo quiero representar. Si quiero representar una tabla de rendimiento o de desempeño, me conviene una tabla estadística, donde yo voy a representar cada día cuánto es lo que trabajó y a lo mejor cuánto es lo que ganó, con su relación y dependencia correcta. Ahora, si yo lo que necesito es representar simplemente el análisis de los ingresos, de los egresos, las ganancias totales por el número de horas trabajadas, entonces a mí me conviene utilizar una tabla matemática pura. Y se hace del siguiente modo. Lo primero que yo tengo que hacer es analizar mi función. La función que nosotros tenemos hasta ahora es f de x es igual a 150 x más 2000. 150x más 2000. Tengo que analizar lo siguiente. Restricción número 1. Si la función es lineal o si la función es no lineal, es decir, podría ser una función de segundo grado, de tercer grado, etc. No lineal. Si la función es lineal, podemos tomar valores límite. Si la función es no lineal, no podemos tomar valores límites, no valores límite. Bien, ¿quién me puede decir si esta es una función lineal o una función no lineal?
Ok, correcto, Jesús. Trate de poner el comentario para todos para que lo podamos leer los demás. Igual Jimena, para que todos los demás puedan observar las respuestas en el chat. Bien, es una función lineal. La forma más sencilla de entender que es una función lineal es observando a la variable, como ya recordaremos de álgebra. La variable, si la variable está elevada a la primera potencia, es lineal. Si está elevada a cualquier otra potencia, no es lineal. Por ejemplo, si está elevada a la 1/2, no es una función lineal. Si está elevada a la segunda potencia, no es lineal, es cuadrática. Si está elevada a la tercera potencia, es cúbica. Y así. Pero en este caso, la función, la variable, está elevada a la primera potencia. Por lo tanto, es lineal. Como es lineal, vamos a poder tomar valores que están en el límite inferior y límite superior. Ok. Haremos entonces lo siguiente. Vamos a hacer una tabulación. La tabulación que ya habíamos visto. Cualquiera de las tablas que habíamos puesto anteriormente es de las que vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿cuál era? Cualquiera de estas tres podemos utilizar para tabular. Recomendable trabajar con la de en medio, pero vamos a poder utilizar cualquiera de estas. Bien, entonces vamos a hacer una tabla. X con su relación f de x. Y vamos a escoger primero los valores que van a interactuar en X. Sabemos que vamos a tomar valores inferior y valor superior. Ok. Como estamos tratando de analizar las ganancias de doña Inés en la quincena, es decir, la quincena incluye 2 semanas, que son estas 2 semanas que nosotros tenemos acá. ¿Cuál sería el valor inferior trabajado de doña Inés? El número mínimo de horas que doña Inés puede trabajar en una quincena. ¿Cuál sería? No, 2 es el número mínimo que trabajó, pero ¿cuál sería el número mínimo de horas que puede trabajar en una quincena? Bueno, en un día. Número menor de horas que puede trabajar doña Inés en una hora. Podría ser una hora. Realmente el mínimo de horas que puede trabajar doña Inés en una semana, en un día, en una quincena, pues tiene que ser 0. Es lo menor que se puede trabajar. Es lo menos que se puede trabajar. ¿Ok? Y aún así estaría ganando porque tiene un sueldo fijo. ¿Ok? Bien, entonces 0 horas. Ahora, ¿cuál será el número máximo, en este caso el límite superior, que trabajó doña Inés? El número superior, no el número más grande de horas en que trabajó, sino el límite superior de horas trabajadas en la quincena. ¿Cuál fue ese límite superior?
O el límite que tiene ella, por así decirlo, de trabajar. ¿Cuál Si sería? ¿Cuál sería el ese? límite sería 24 horas, ¿no? Pero ¿cuánto es el límite que trabajó en la quincena? Porque nuestra función trata de describir sus ganancias en la quincena. 13 horas. 13 horas en la Ah, en la quincena. quincena. Mm, Sí. a ver, déjame. Correcto, así de sencillo. Solamente sería la suma de todas las horas trabajadas. ¿Cuánto sería la suma de las horas trabajadas? Bien, tenemos entonces 66 y 62. A ver, Jesús dice 66, Jimena dice 62. Vamos a ver. Ya 62. ya, vamos a comprobarlo. También dice que 62. Vamos a ver, son 10 más 3 más 8 más 4 más 5 más 8 más 6 más 3 más 13 más 2. Serían 62 horas. Se pasó un poquito eso es bien. Entonces tendríamos por acá 62. Ok. Nuestro límite inferior y nuestro límite superior. ¿Cómo lo podríamos representar con intervalos para que se pueda entender más fácilmente? Abrimos paréntesis, el límite inferior es 0, el límite superior es 62. Hasta ahí. Este sería nuestro intervalo para que se pueda comprender de manera más rápida. Vamos a los cálculos. 0 es la variable independiente. 0 se va a sustituir en la función, en la función en donde está la variable independiente y me va a dar pauta a conocer el resultado o el valor de la variable dependiente. Porque la variable dependiente, valga la redundancia, depende de la variable independiente, es decir, de x. Por lo tanto, f de x va a depender del valor de x. Si x vale 0, entonces nosotros tendríamos que es 150 por 0 más 2000. Voy a volverlo a escribir porque está muy feo. Tendríamos entonces 150 por 0 más 2000. Lo que nos da como resultado que cuando doña Inés trabaje 0 horas, estará ganándose, ¿cuánto? 0 pesos, ¿correcto? Le estará dando 2,000 pesos. Y cuando trabaje 62 horas en la quincena, ¿cuánto estará ganando doña Inés? $11,300 nos dice Jesús. Vamos a comprobar si eso es correcto. 1,300, sí, de hecho gana bien. 11,300 pesos a la quincena. Ok, vamos a comprobar si eso es correcto. Por si las dudas, tenemos 150 por 62 pesos más 2,000, son 11,300, correcto. Entonces nosotros vamos a tener 11,300. Listo. Ya tenemos entonces nuestros valores, nuestros resultados. Vamos entonces ahora a la parte de la gráfica. ¿Sale? Tenemos los valores tabulados, ahora vamos a graficarlos. Para graficarlos ya habíamos visto que vamos a utilizar un plano cartesiano. Plano cartesiano lo voy a tratar de dibujar bonito. Vamos a tener un cuadrante así. Como son valores positivos, solamente nos vamos a quedar en este cuadrante, número 1. Bien. Comenzamos sabiendo que x va desde 0 hasta 62. ¿Okay? Entonces el valor máximo para x será de 62. El valor inferior para x será de 0. Es decir, aquí, en la intersección, en el origen. 0. Para f de x el valor inferior será de 2,000 pesos.
porque es lo mínimo que puede ganar, su comisión, su base. Y el valor máximo, es decir, el valor máximo que logró ganar fue de 11.300. Entonces por acá vamos a tener nosotros 11.300. Quiere decir que por acá va a estar 5.000, 2.000, va a estar aproximadamente por aquí. ¿Qué es lo que nos queda? Pues es muy sencillo. Vamos a graficar los puntos. Cuando X vale 0, es decir, cuando doña Inés no trabajó absolutamente nada en la quincena, cuando no trabaje nada, doña Inés va a cobrar 2.000 pesos. Y si doña Inés logra trabajar 62 horas, va a ganarse 11.300 pesos. ¿Qué es lo que nos resta hacer? Unir estos dos puntos. De acuerdo con el tercer postulado de Euclides, me parece, que nos dice que a partir de 2 puntos solamente es posible trazar una única recta. Listo. Este es el comportamiento del sueldo de doña Inés. Si nosotros deseásemos conocer algún valor que esté entre estos dos puntos, es decir, cuánto ganó doña Inés al trabajar 60 horas, por aquí. Listo. Bien, si nosotros quisiésemos saber cuánto ganó, por ejemplo, al trabajar, se pone por aquí, 30 horas, pues lo único que hay que hacer es ir a nuestra tabla tabulada y sustituir por x30 para x y para f de x, entonces nos va a dar un resultado diferente, que es justo el que está en la intersección aquí. Habría que encontrar su valor numérico nada más. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Veamos el siguiente problema entonces. No se los voy a dictar, simplemente lo voy a comentar y ustedes van tomando los datos, ¿ok? Hay una empresa que, voy a poner por acá, hay una empresa de automóviles que renta automóviles en una ciudad que está tratando de competir con algunas otras empresas que también se dedican a rentar automóviles. La situación es la siguiente. Esta empresa cobra 9.50 dólares, pesos, euros, lo que ustedes quieran, por día de renta del automóvil. Necesitamos conocer cuál es la función que describe el ingreso anual por renta de esta empresa, ¿sí? El ingreso anual a partir de la renta, teniendo en cuenta que la renta, o sea, que R será el ingreso total anual. Y teniendo en cuenta que D será el número de horas de renta. Y nada más lo voy a cambiar aquí porque no es horas, sino días. Número de días de renta. Es decir, para un automóvil, los días que rentó ese automóvil es lo que se va a poner. Ok, en términos de lo que yo les acabo de escribir aquí, que es R y D, en esos términos, favor de escribir la función que describa el ingreso total anual de la empresa para la renta de un automóvil. ¿Ok? Escribir función. Espero sus respuestas en los próximos 4 minutos.
Si lo considera pertinente Jesús, sí, pero recomendación no me parece que sea necesario agregar los 365 días. No, no me parece que sea necesario en la función. ¿Sale? Bien, una vez respondió, queda el ejercicio de tarea. Terminamos por el día de hoy con la primera parte de las funciones. Nos vemos el día de mañana en la misma hora. O no sé si es la misma hora, pero en la hora correspondiente y la liga correspondiente. No se vayan a equivocar. Tengan buena tarde.